Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Rey de Gloria y todos ustedes que nos ven a través de este medio. Quiero darles las gracias por seguirnos y seguirnos a través de nuestra aplicación con todas las actividades que nosotros tenemos. Pero como cada semana les doy un pequeño mensaje grabado, este pequeño mensaje en el que tiene como propósito alentar nuestra vida, alentar el corazón y de tal manera que podamos vivir el día de hoy sabiendo que mañana estaremos en mejores condiciones porque Dios así lo está preparando para nosotros y Dios lo tiene planeado en su vida y en su infinita misericordia. Y al parecer, cuando les voy a hablar del Salmo 37, que nos habla de la seguridad de los justos, al parecer, cuando el rey David escribió este salmo, parece que lo escribe al corazón desalentado de aquellos que creían en él y que confiaban en él, pero que en alguna manera el entorno que los rodeaba, el contexto en el que vivían, la manera en la que desarrollaban su vida, había un problema que se presentaba y que se presenta todavía hoy. Ellos hacían una gran pregunta: ¿por qué los cristianos, o no los cristianos, porque todavía no se podía hablar de cristianos, pero por qué los creyentes, o por qué los que amamos a Dios, tenemos que sufrir estas circunstancias cuando nosotros vemos que los perversos tienen unas mejores condiciones que nosotros? Hoy sí podemos decir y hacernos la pregunta: ¿por qué los cristianos, por qué los que hemos seguido a Cristo tenemos que pasar por estas pruebas, por estas dificultades? Y quizá tenemos solo a manera de prejuicio el entorno social y pensamos en algunos que son malos y que deberían estar en otras condiciones. Pero Dios nos llama a nosotros a establecer nuestra vida en una verdad muy puntual y en un momento muy exacto en el que tenemos que poner nuestra vida sobre una roca sólida y sobre una verdad firme por los siglos de los siglos y que nunca pasará y nunca terminará. Nuestra vida en Cristo, nuestra vida en Dios, es una vida eterna. Entonces, comienza la lectura del Salmo, que es un salmo un poco largo, pero que solo voy a leer algunos versos. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Esto es solamente el entorno que presenta el rey David cuando escribe, el entorno que yo quiero presentarles a ustedes hoy. Y lo que quiero decirles es: a pesar de lo que veamos en el entorno social, nosotros hoy y en todas las temporadas de la vida necesitamos centrar nuestra vida en Cristo y fundamentar todas las cosas que hagamos responsablemente sobre una base sólida de nuestra comunión con Dios. Y cuando tenemos esta comunión con Dios, Dios nos asegura muchas cosas y nos las asegura porque las va a cumplir y de hecho las está cumpliendo. Entonces, lo único que necesitamos es ajustar nuestra mirada de fe a los preceptos divinos de Dios, ajustar nuestra mirada de fe a las normas escritas en la palabra del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor, continúa el salmista diciendo: confía en Jehová y haz el bien y habitarás la tierra. Es decir, saca de tu mente todo ese entorno en el que estás pensando, concéntrate en algo útil, y cuando vengan estas calamidades y estas dudas a tu corazón, confía en el Señor. Y confiar en el Señor tiene que ver con el hecho de
depender completamente de Él. De confiar en que lo que hacemos hoy tendrá fruto mañana. De vivir el día a día con el Señor. De no vivir afanados con el día de mañana, porque el día de mañana ya tiene su propio afán. Consiste en el hecho de saber que somos, como vimos en el culto dominical, somos esa manada pequeña a la que el Padre le ha placido daros el reino. Somos la manada pequeña a la que el Padre nos dará el reino. Y el reino que ya disfrutamos aquí y ahora en esta tierra. Entonces, es muy sencillo. Confiar en el Señor es hacer las cosas que Él nos manda, sabiendo que Él va a hacer todo lo mejor para nosotros. Son dos mandamientos aquí: confiar en Jehová y hacer el bien. Es decir, haz lo mejor que puedas en las condiciones en las que estás viviendo. Y haz lo mejor que puedas no solamente para ti, haz lo mejor que puedas para con los demás. Haz lo mejor que puedas para este entorno en el que tú estás pensando. Haz lo mejor que puedas para que tu mundo pueda ser cambiado por el poder salvador y divino del Señor. Haz el bien y habitarás la tierra. El Salmo y este versículo se presta a dos aplicaciones. Habitar la tierra en el sentido de que Dios les había dado una tierra prometida a los israelitas. Habitar la tierra, habitar la tierra en los años que viven, vivirla, disfrutarla, poseerla como hijos de Dios. Y en el otro sentido, en el sentido de herencia, es habitar la tierra también, la tierra celestial. Porque más adelante el salmista escribe en el verso 11 la misma bienaventuranza que Cristo escribe en Mateo 5. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es decir, lo que tú hagas hoy y disfrutes hoy en Cristo, lo disfrutarás mañana y lo disfrutarás eternamente en la presencia del Señor. Y luego sigue el Señor inspirando al rey David en este hermoso salmo, en el versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, encuentra deleite, encuentra gozo en el Señor. Gózate en cada una de las cosas que hagas cada día en tu vida. Gózate en el Señor. Quiere decir, a pesar de las dificultades, deleítate en Él. Deleítate en su palabra. Deleítate en sus mandamientos. Haz las cosas que Él te dice. Gózate en el Señor, porque el gozo en el Señor tiene como fruto en nuestra vida una mejor relación con el Señor. Y tiene como fruto en nuestra vida y para nosotros una mejor calidad de vida, espiritualmente hablando, en Cristo. Ahora, dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y cuando nos deleitamos en Él, cuando ponemos todo nuestro deleite en el Señor, cuando ponemos todo nuestro corazón en Él y derramamos el corazón en alabanza al Señor, dice entonces la bendición de Dios: deleítate en el Señor para que Él te conceda las peticiones que tú le has demandado. Y vamos a avanzar para que terminemos esta cápsula en unos 2 minutos. Encomienda a Jehová tu camino, es decir, deja que el Señor se haga cargo de tu camino. Pero esta palabra, encomienda al Señor tu camino, encomienda a Jehová tu camino, tiene que ver con el descanso que encontramos en Él. Encomendar al Señor es dejar toda nuestra ansiedad sobre Él, como decía el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es como
Esta palabra encomienda es como en la literatura poética, es como la figura del camello que ha cruzado todo el desierto con su carga, y cuando llega reclina sus patitas delante de su amo para dejar rodar su carga y dejar que el peso que lleva se aligere. Esta es la actitud que debemos de tener delante del Señor, una actitud de adoración en la que nos inclinamos delante del Señor, dejamos que Él tome nuestra carga, encomendamos a Él nuestro camino, le pedimos que Él se haga cargo de nuestra vida desde hoy y para siempre, para alcanzar la bendición y la seguridad del justo que confía en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que casi con este verso terminaré la reflexión del día de hoy, pero yo quiero llevarlos a la reflexión de que cuando confiamos en el Señor, siempre tenemos una recompensa. No importa cuántos años pasen, no importa cuántos días pasen en nuestra vida, no importa si tenemos que invertir toda nuestra vida en Él. Al final, como desde el principio, se verá la mano de Dios dándonos descanso eterno y dándonos gozo eterno. Y concluye en un pensamiento también muy hermoso el rey David. Joven fui a manera de testimonio y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego.